Ahora sí, vamos a orar, pongamos el tiempo en las manos de Dios y pidamos al Señor que nos hable. Mi Dios soberano, Padre eterno, Rey de reyes y Señor de los señores, hoy pongo mi vida en tus manos. Que seas tú, Señor, abriendo nuestro entendimiento a tu palabra en esta mañana. Que seas tú hablándonos, confortándonos, consolándonos, renovándonos, transformándonos y purificándonos por medio del conocimiento de tu palabra. Señor, que podamos tener de ti esos tiempos de refrigerio, esos tiempos de paz, esos tiempos de bendición. Que hoy puedas fortalecer a aquellos que están pasando por una prueba, por una adversidad. Que nos hagas ver que todo lo que sucede en nuestra vida terminará obrando para bien. Ni la enfermedad, ni la muerte siquiera nos puede apartar de ti. Padre, hoy suple nuestras necesidades, sana nuestras heridas, levanta a los enfermos, consuela a los afligidos y restaura los hogares. No solamente para nuestros deseos personales y humanos, sino para que tú seas quien reciba la gloria, para que demos testimonio de tu poderosa mano que nos sostiene, de tus prodigios, de tu salvación. Porque tú, Señor, tú eres Rey de reyes y Señor de los señores. Y en esta mañana, Padre, venimos aquí a buscar tu voz, pidiéndote, Padre, que seas tú, Señor, quien hable a nuestra vida, quien nos convenza. Que yo no estorbe, que seas tú, Señor, hablando a través de este tu siervo, trayendo tu revelación y tu palabra a cada uno de nosotros. Que tu escritura, Señor, nos hable, porque tu palabra es viva y eficaz y nunca regresa a ti vacía, sino que cumple el propósito con el cual ha sido enviada. Ayúdanos, Señor, a no ser oidores olvidadizos, sino verdaderos hacedores de tu palabra. Te lo pedimos, Padre, en tu precioso nombre, Jesús. Amén y amén. Pues buenos días a todos los que se incorporaron. Don Luis, Don George, buenos días, qué bendición que están con nosotros. Vamos a abrir nuestra Biblia, si les parece, en la primera carta del apóstol Juan, 1 Juan, capítulo 5. Vamos a leer los versos 11 y 12. 1 Juan 5, 11 y 12. Y bueno, el tema está en la descripción del video. Es un tema, como decía, me parece a mí bastante interesante. Cuando lo estuve estudiando durante la semana, sentía el convencimiento de Dios de hablar de este tema y espero obtener la gracia para poder transmitirles, pues, el mensaje como Dios quiere hacérselos llegar. Entonces vamos a leer la primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, versos 11 y 12, y dice: Este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Y todos decimos amén. Y precisamente de este verso es que sacamos el título de este mensaje: el que no tiene al Hijo. Y es un mensaje estremecedor, es un mensaje, por lo menos tendría que provocar en nosotros un despertar, una reacción, una alerta, mis amados. Porque ¿Qué significa tener al Hijo de Dios? ¿Cómo es no tener al Hijo de Dios? ¿Qué implicaciones hay? Es algo tan profundo que a veces los cristianos pasamos por alto y meditamos en eso muy poco. Pero el término en Cristo, en Dios, esa aplicación de estar dentro de Dios es una idea redundante en la Biblia. Constantemente desde Génesis a Apocalipsis se habla de estar en Dios, y principalmente en el Nuevo Testamento nos habla el apóstol Pablo. Más de 40 veces se menciona en el Nuevo Testamento el término en Cristo Jesús, en Cristo o en Jesús. Este estado de permanencia o de ubicación de un creyente, ¿no? Y entonces vamos a comenzar a tratar de desglosar esta idea de tener al Hijo de Dios y de ser del Hijo de Dios y qué implica no serlo. En la actualidad, muchos seres humanos se asumen como cristianos y ojalá bastara el asumirse como algo para hacerlo. Por ejemplo, la ideología de género dice que tú no eres lo que pareces, que tú eres lo que crees ser. Si tú te concibes a ti mismo de una forma, eso es lo que eres. Y hay gente que se concibe a sí misma como cristiana, pero la ideología de género no aplica en la Biblia. De hecho, en ningún nivel aplica. Es solamente un
pretexto para justificar conductas pecaminosas de los seres humanos. No es que tú te asumas como algo lo que te hace ser algo, sino que realmente tu esencia permanezca o pertenezca a ese algo para que tú puedas hacerlo. Entonces, para que tú seas un verdadero cristiano, no basta con que tú digas yo soy cristiano, yo creo ser cristiano, yo creo en Dios. Tiene que ser realmente que tu esencia, tu ser, se haya sido transformado por Cristo para que tú le pertenezcas a Cristo y entonces tú poseas a Cristo. Porque como te decía, mucha gente se asume como cristiana sin serlo realmente. Y en estos tiempos de pandemia es más fácil pensar que somos cristianos y que no hay una verdadera diferencia. Un pastor decía que si los cristianos no podemos diferenciarnos fácilmente de los no cristianos, es porque no somos cristianos. Y basta con analizar nuestra vida. Mira, hoy en día, en México por lo menos, no nos podemos congregar. Hoy es domingo, sería el día que habitualmente tú te levantarías con tu familia, quienes lo hacen así, o solo, y te dirigirías a la iglesia con tu Biblia, estudiar la palabra de Dios, alabar al Señor, edificarte mutuamente con los demás, ejercer algún servicio, prepararte para ejercerlo, a predicar la palabra para llevar más almas a los pies de Cristo. Pero en estos tiempos que no nos estamos congregando, pues todos permanecemos en nuestra casa. Ya no hacemos ni siquiera el esfuerzo de trasladarnos, ¿no? Algunos de ustedes, que les agradezco mucho y al Señor por su vida, pues se conectan a la transmisión y están ahí al pendiente. Pero cualquiera puede hacer eso. Cualquiera puede ver un video en YouTube, cualquiera puede ver una transmisión en Facebook y eso no lo convierte en un cristiano. Y el problema de nuestros tiempos es el engaño. Este autoengaño en el que caen muchas personas de creer que están bien con Dios, sin realmente hacer un examen de su vida, sin hacer una conciencia de si están viviendo o no de forma recta, de forma agradable ante los ojos de Dios. Aquí el apóstol Juan nos dice cuál es el testimonio, en otras palabras, cuál es el mensaje de Dios y cuál es su mensaje, lo que nos quiere transmitir. Dice el verso 11, este es el testimonio, o sea, este es el mensaje, en esto se encierra, que Dios, el Padre, nos ha dado vida eterna. Y el Padre ciertamente nos ha dado vida eterna, pero ¿dónde está esa vida eterna? Dice, y esta vida está en su Hijo. Dios ha regalado al mundo la vida eterna, pero la vida eterna no es algo que se pueda adquirir si no es en Cristo, porque cuando el Padre envió a su Hijo al mundo por nosotros, con la venida de Jesucristo, con toda la obra que Cristo hizo, la vida perfecta que vivió, que fue tentado en todo pero sin pecado, que nació siendo 100% hombre, de una virgen, que murió en una cruz tomando nuestro lugar, cargando nuestros pecados, que resucitó al tercer día, como dice la Escritura, y que ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre y desde ahí volverá a juzgar a vivos y a muertos. Todo esto que hizo Dios por medio de su Hijo fue para proveer al ser humano la vida eterna. No existe otra forma en la que un ser humano pueda adquirir vida eterna. Y el engaño radica en esto, que hemos desvinculado a Cristo y su obra de la relación con Dios. Pareciera que los seres humanos creen que pueden acercarse a Dios sin Cristo, cuando Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie, ¿quién? Nadie. Y cuando Cristo dice nadie, se está refiriendo absolutamente a nadie. Nadie puede venir al Padre si no es por mí. Pero ¿cuántas personas, cuántos seres humanos hoy en día creen que no están en riesgo, se sienten seguros y piensan que están caminando, dirigiendo su vida hacia el Creador? Viven en este engaño diabólico y satánico de sentir que su vida está en orden ante los ojos de Dios, solo porque sus conciencias no los acusan, porque están cauterizadas. Mira, yo recuerdo antes de conocer a Jesús, yo recuerdo que yo fui criado en un hogar católico.
no un hogar muy católico, porque realmente no éramos practicantes de la religión de forma férrea. Íbamos a la misa, mi mamá nos llevaba a la misa de niños, que era la misa de 10 algunos domingos, y generalmente llegábamos corriendo, casi nomás llegábamos al puro malamén y al agua bendita, pero al final del día yo fui instruido desde pequeño con un concepto de Dios. Hice mi primera comunión, yo creía en Dios, nos ponía mi mamá hasta algunos cassettes para rezar un rosario, duraban 1 hora, era más, yo sentía más como una tortura que como una crianza espiritual, pero al final del día yo fui formado con esta idea de quién es Dios. Yo tenía una religión y creía conocer a Dios, creía amar a Dios, creía tener una vida íntegra delante de Él porque iba a misa. Después con el tiempo fui creciendo y fui pecando. Sin embargo, en mí siempre estuvo esa formación religiosa que hubo desde mi infancia. Y cuando yo me portaba mal y cuando yo hacía cosas malas y cuando yo tenía problemas, yo siempre pensaba en Dios. Y pareciera mentira, pero yo caí en las drogas, caí en la drogadicción, cometí algunos ilícitos, hice cosas feas. Pero yo buscaba a Dios y yo iba a las iglesias y ponía una veladora cada primer domingo de mes para que Dios me ayudara. Y tenía mis rosarios y mis escapularios y mis santitos y me persinaba y rezaba todos los días por lo menos media hora. Yo le rezaba a Dios y me aventaba varias letanías y oraciones que salían de mi corazón. Y yo creía que yo estaba bien con Dios. Y yo pensaba que Dios estaba agradado conmigo, que sí, que yo era pecador y que fallaba y que tenía errores como todos los seres humanos, pero al final del día, pues yo lo amaba. Al final del día yo creía en Dios, al final del día yo creía en Jesús y no era tanto de apegarme a la Virgen o a los santos, ¿no? Yo sabía que si Jesús era el jefe, pues yo tenía que buscarlo a Él porque nadie tenía más poder que Él. Entonces yo tenía como mi fe puesta de forma equivocada en Jesús y en una supuesta relación que yo tenía con Él por actos religiosos como ir a misa, poner una veladora, como tener rosarios, escapularios y estampitas y rezar media hora casi todos los días. Y yo pensaba que por eso yo tenía una buena relación con Él. Sin embargo, la vida que yo llevaba a todas luces gritaba que yo era enemigo de Dios. Yo estaba peleado con el Señor. ¿Por qué? Porque yo estaba destruyendo mi vida, porque yo no guardaba sus mandamientos, porque yo no pensaba en la santidad, ni en la santificación, ni en dar fruto, ni en vivir para Él, ni a someterme a su palabra, ni en tomar mi cruz, ni en predicar el Evangelio. Yo no pensaba en absolutamente nada de la Biblia. Nunca leía la Biblia. Yo no estaba interesado en la palabra de Dios. Yo estaba interesado en llevar mi vida como yo quería, pero con un contexto religioso o una muletilla religiosa que me daba seguridad de pensar que yo estaba bien con Dios. Bueno, este ejemplo que te acabo de poner de mi vida es la realidad de la vida de muchas personas. Quizá de algunos que nos están viendo o de familiares de algunos de ustedes que nos están viendo, que piensan que no son malos, que dicen, yo sí creo en Jesús. Y puede ser que en nuestras familias, y puede ser que entre nosotros haya gente que de repente va a la iglesia, o que en algún tiempo fue a la iglesia, que en algún tiempo hizo una famosa oración de fe, donde dijo, Jesús, yo te acepto como mi Señor y mi Salvador, entra en mi corazón y transfórmame, y que en eso están depositando su confianza. Pero ese es el engaño más vil que el diablo puede poner en nuestro corazón. Hacernos creer que por algunos actos religiosos tenemos una relación con Dios y vamos a recibir beneficios como la eternidad, como ir al cielo con Él, la vida eterna, que vamos a recibir beneficios como sus bendiciones, como milagros, como su dirección, como su aprobación en esta vida. Por actos religiosos no se gana nada. Aquí lo está diciendo bien claro el apóstol Juan. Dios ha regalado la vida eterna, pero esta vida está en Cristo Jesús. Tú no puedes acceder a una relación con Dios. Tú no puedes conocer a Dios. Tú no puedes morir e ir al cielo si no has encontrado esa vida eterna que ha sido depositada en Jesucristo. No está en ningún otro lado. No es porque reces mucho, no es porque ores mucho, no es porque tengas una religión, no es porque vayas todos los domingos a la iglesia, no es porque escuches prédicas, ni porque escuches alabanzas, porque yo también he platicado en estas semanas con personas a las que veo que están alejadas del Señor y les he dicho, oye, ¿por qué no te acercas? No, yo estoy bien, es su respuesta.
yo estoy bien. ¿Y en dónde te estás congregando? Les he preguntado. En ningún lado. Pero yo escucho prédicas. No, hombre, Oscar, yo hasta 7 prédicas escucho en un día. Yo estoy lleno de la Biblia y oigo alabanzas todo el tiempo. ¿Te imaginas? Si bastara con escuchar prédicas y leer y oír alabanzas, si esos son actos, con un corte religioso. Porque es cierto que escuchamos la predicación de la palabra, como lo están haciendo todos ustedes, pero escuchar la predicación de la palabra no es todo lo que tú necesitas para relacionarte con Dios. Escuchar la predicación de la palabra tiene como objetivo llevarte a ti a profundizar tú de forma personal en tu relación con Dios. Estos textos que yo les presento, la exposición que hago, el desarrollo del tema, son para que tú tomes notas y en aquello que te habló Dios, tú puedas profundizar. Y no que te quedes con este mensaje y después pongas otro y después pongas otro, porque escuchas un montón de cosas. Quizá todas sean sana doctrina, quizá todas sean la verdad, pero ninguna permea tu vida, ninguna penetra porque no lo estás recibiendo ni estudiando con profundidad, sino solamente de forma somera, auditiva, que entra por un oído y a veces sale por el otro. Encontrar la vida eterna y estar en Jesús es entender una gran verdad. No es cierto que puedas decir, a nadie le hago daño. No basta con que digas, mis hijos son buenos, van a la escuela, trabajan, no dicen groserías, no fuman, sí pecan, pero no son malos. Cualquier persona, aunque sea muy íntegra moralmente ante los ojos de la sociedad, si no está en Cristo, si no tiene al Hijo, no tiene vida eterna, está perdido, sin importar cuán buena persona pueda ser, porque dice la Biblia claramente que por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Lo dice en Romanos, todos hemos pecado. Eso nos ha destituido de la gloria de Dios. Y también dice la Biblia que nuestras mejores obras no son otra cosa que trapos de inmundicia. No es cuánta Biblia conoces, no es cuántas prédicas escuchas, no es cuántas alabanzas oyes, no es cuántas actividades religiosas tienes. No basta con que te creas bueno, no basta con que digas yo creo en Jesús. Es realmente estar en Cristo, tener al Hijo de Dios en tu vida. Y hay un abismo de diferencia entre las prácticas religiosas y la comunión con Cristo. La comunión con Cristo también te lleva a tener esas ciertas prácticas como predicar, escuchar prédicas, escuchar alabanzas, orar, pero esas prácticas por sí mismas no salvan a nadie. La moralidad no salva a nadie. Escuchar prédicas no va a salvar a nadie a menos que eso esté fundado en el hecho de que tú tengas a Cristo y Cristo te gobierne. Te voy a explicar algo. Espero tener la gracia de Dios para explicarlo. ¿Sale? Dios creó al hombre. En Génesis nos explica cómo creó al hombre. En el 6º día de la creación, Dios crea a Adán y a Eva. Y los crea con un propósito, de que Adán y Eva sean la gloria, reflejen la gloria de Dios en la tierra. Que el mundo, toda la creación pueda conocer a Dios, pueda mirar a Dios por medio de estos escogidos. Porque Dios escogió crear al ser humano. No escogió a los osos, no escogió a los unicornios, no escogió a ningún ser, ninguno que te puedas imaginar, ni celestial, ni físico, ni siquiera escogió a los ángeles para ese fin. Dios escogió al ser humano para relacionarse con él y manifestarse al mundo por medio de él. Pero Adán y Eva, al igual que todos nosotros, desobedecimos a Dios y nos separamos de él. Y entonces ese propósito, ese plan que tenía Dios de manifestar su gloria al mundo por medio de su creación, de darse a conocer, de hacer llegar sus bendiciones, su gloria, su gracia, todos sus atributos por medio de la humanidad, en eso hemos fallado y nos hemos separado de él. Entonces todo lo que tiene Dios no lo puede recibir el hombre. ¿Por qué? Porque nos separamos. Pero entonces vino Cristo al mundo y Cristo hizo todo lo que el Padre pidió que hiciéramos. Cumplió la ley de forma perfecta, fue tentado en todo, pero no hubo en él pecado, agradó al Padre y vivió una vida santa y murió una muerte piadosa. Entonces, en el día final va a haber un juicio donde Dios va a separar a todas las personas del mundo. Hay un juicio donde va a decir
quién sí agradó a Dios y quién no agradó a Dios. ¿Y sabes quiénes estarán del lado de los que no agradaron a Dios? Todos los seres humanos. Del lado que agradaron a Dios, ¿cuántas personas habrá? Una sola. Solo uno ha caminado en esta tierra siendo 100% hombre sin pecado. Y su nombre es Jesús. Entonces, la salvación, la comunión, la gracia, la bendición y la vida eterna, ¿a quién le pertenecen? A Jesucristo. Fíjate, vamos a leer dos pasajes para que pueda yo poderte seguir explicando esta idea y ojalá pueda quedar clara en tu mente. Si no puedes buscar la cita, por lo menos apúntala. Vamos a leer Mateo 3:17. Mateo 3:17 nos está hablando cuando Jesús es bautizado y hay una voz desde el cielo que se escucha y dice lo siguiente. Mateo 3:17. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia. ¿Qué quiere decir esto? Dios estaba diciéndole al mundo, de todos los seres humanos que existen, este Jesús es mi Hijo y en Él me complazco. Él me complace, Él hace todo lo que yo espero que haga. Él está cumpliendo todo lo que yo tenía preparado y predestinado, todo lo que tenía destinado y planeado y preparado para que viviera la humanidad. ¿Quién? Este que es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Entonces el Padre, cuando juzga al mundo, solamente se ha agradado de una sola persona, de Jesucristo. No se ha agradado de Buda, no se ha agradado de Mahoma, no se ha agradado de ningún hombre que haga buenos actos de misericordia, ni los que dan de comer a los pobres. Dios no se agrada de nadie, porque todos pecamos y con ese pecado nos volvemos enemigos de Dios. Oye, pero es que yo tengo un amigo que es un gran hombre, mira, no conoce de Dios, pero es trabajador, no le pega a su esposa, cuida a sus hijos, es buen amigo. Sí, pero es pecador. Y sus pecados, aunque no parezcan graves ante tus ojos, son graves ante un Dios santo, incomparable, que le ha dado la vida y que Él no le reconoce. ¿Qué pecado más grande puede haber que menospreciar a Dios, que ningunear a Dios? Y todos los que están apartados de Dios, todos los que no piensan en su palabra, todos los que no se esfuerzan por cumplir sus mandamientos, están rebelándose contra Dios. Entonces cualquier moralidad y virtud en Él no es otra cosa más que un trapo de inmundicia. No puede encontrar la vida por él mismo. Nadie se puede salvar a sí mismo. Solo hubo uno que vino al mundo y fue perfecto. Y ese es Jesús, es el Hijo amado en el cual el Padre tiene su complacencia. Ahora vamos a leer, si tú me lo permites, Juan 3, 35 y 36. Juan 3, 35 y 36 dice así: el Padre ama al Hijo y todas las cosas las ha entregado en su mano. Verso 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La Biblia es clarísima, como te explicaba. Si Dios juzgara en este momento al mundo, solamente hubo una persona que hizo lo recto, solamente hay alguien que puede ser amado por Dios, solamente hay alguien que tiene vida eterna, solamente hay alguien que puede ir al cielo y tener comunión con Él. Por eso Jesucristo resucitó y ascendió al cielo, solo Él. Y aquí nos está diciendo que el Padre ama al Hijo y que le ha dado todas las cosas. Todo le pertenece al Hijo. Entonces, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Y esto es tener al Hijo. Y aquí quiero explicarte la diferencia entre creer en el sentido de la fe bíblica y el creer en el sentido del conocimiento humano. Creer en el Hijo de Dios no es creer que existió Jesús vanamente. No solamente saber de forma intelectual que Jesús es la segunda persona de la Trinidad, que vino al mundo y que pagó por nuestros pecados y ya. Creer en el Hijo de Dios es entender quién es el Hijo de Dios. Jesús le preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y empezaron a decirles, pues unos piensan que eres un profeta, otros creen que eres alguien que ya, que eres Elías, y empezaron a decir algunas cosas que los hombres tenían. Lo pensaban como un hombre enviado de Dios, solamente como un mensajero.
pero no se ponían de acuerdo en quién era Jesús, porque no lo conocían. Claro que creían en él, lo veían caminar y lo veían hacer milagros, creían que Jesús era real, pero no entendían quién era Jesús. Y entonces Jesús les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y entonces el apóstol Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él entendió que él era el enviado de Dios para dar salvación. Esa es la fe que nos hace recibir la vida eterna. Entender quién es Jesús. Y cuando tú entiendes que Jesús es el Rey de Reyes, el Señor de los Señores, el Príncipe de Paz, el admirable, el consejero, el Dios fuerte, el Dios salvador, el Padre eterno, cuando tú entiendes que Jesús es quien es, entonces tú te empiezas a comportar con Jesús de la forma correcta. Tú lo empiezas a honrar, tú lo amas, tú te entregas a Él. Cuando tú crees en Jesús, sucede algo que la Biblia llama el nuevo nacimiento, una regeneración. El Espíritu Santo viene sobre de ti y transforma tu naturaleza. Dejas de ser un hombre pecador para ser un hombre llamado a la santidad. Pero ¿cómo se da esto? Mira, te lo voy a explicar de una forma que parece sencilla. Dios te toma, te saca del mundo y te deposita en Cristo Jesús. Ahora estás en Jesús y en Jesús hay vida eterna. La Biblia dice que fuimos escogidos en Cristo Jesús, que fuimos alcanzados en Cristo Jesús, y ahorita lo vamos a ver en Corintios, todo lo que recibimos en Jesús. Entonces, cuando tú crees en Jesús, cuando crees que es el Hijo de Dios, cuando crees que murió por tus pecados y cuando entiendes lo valioso que es Jesús y entiendes y crees que a Él le pertenece tu vida y que a Él se la tienes que entregar, es entonces que el Espíritu Santo te ha depositado en Jesús. Y ahora tú vas a mirar la vida ya no desde tu perspectiva humana, creyéndote bueno, ya no desde tu perspectiva carnal, buscando placeres, ya no desde la perspectiva de este mundo, estableciéndote y amoldándote a los valores que son tan cambiantes y tan aberrantes en nuestra actualidad. Tú vas a mirar todo a través de Cristo, porque has sido depositado en Cristo. Es como si estuvieras dentro de Jesús y para ver hacia afuera tienes que mirar a través de Jesús. Entonces, para mirarte, te miras ahora a través de Cristo y te das cuenta de lo vil que eres y te das cuenta que tienes que cambiar para parecerte a Jesús, y ya no vas a mirar a la gente según tus ojos y tus intenciones, las vas a mirar según Cristo, según lo que dice Jesús, y te vas a dar cuenta que no son buenos, que están perdidos, pero no los vas a mirar con juicio, los vas a mirar con misericordia, porque así mira Cristo, y entonces tu vida es transformada, porque ya no eres tú, ahora es Cristo en ti. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Dice Jesús algo bien interesante. Vamos a 1 Corintios para que veas todo lo que recibimos en Cristo, y después vamos a regresar a Juan para explicar qué implica esto de tener a Jesús y qué implica no tenerlo. ¿Sale? 1 Corintios capítulo 1, verso 30, si me lo permiten. 1 Corintios 1:30, apúntalo por ahí, yo te lo voy explicando. 1 Corintios 1:30 dice así: mas por Él, refiriéndose a Cristo, refiriéndose al Padre, están ustedes en Cristo Jesús. ¿Ves esta frase? Dios nos amó y nos entregó al Padre y nos dio el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos ha puesto en Cristo Jesús, adentro de Jesús. Pertenecemos a Jesús. Cuando el Padre envíe su juicio, su ira, no va a tocar a su Hijo, porque Él es su Hijo amado, en quien tiene su complacencia. Entonces Dios va a salvar a Cristo y a todos los que están en Él. Porque cuando estamos en Cristo, nos hacemos uno con Cristo. Fue la oración de Jesús antes de ascender. Te pido, Padre, que ellos sean uno conmigo, así como yo contigo soy uno. Que ellos pudieran estar unidos entre ellos y unidos a Jesús. Porque cuando nos volvemos cristianos, cuando nacemos de nuevo, nos volvemos parte del cuerpo de Cristo. Todos estos son conceptos bíblicos, y nos hacemos miembros los unos de los otros, y tenemos una sola cabeza que es Jesús, y nosotros somos el cuerpo. Entonces, un verdadero creyente
Alguien que ha sido salvado, alguien que tiene al Hijo, está en Cristo. Y al estar en Cristo, también hay otro lugar en donde tú perteneces y en donde tú te identificas y en donde tú estás, que es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Ningún verdadero creyente puede ser creyente sin pertenecer a una iglesia, porque si tú estás en Cristo y la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿dónde tendrías que estar? Pues en su cuerpo, formando parte de su cuerpo, siendo un miembro de su cuerpo, porque el Espíritu Santo nos ha puesto en Cristo Jesús. Vamos a seguir leyendo 1 Corintios 30. Mas por él ustedes están en Cristo Jesús, el cual, refiriéndose a Jesús, nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Todo esto, ser sabios, ser justos, ser santos y ser redimidos, solo lo puedes encontrar en Cristo Jesús. Y tú no vas a estar en Cristo Jesús si no eres un miembro, si no eres parte de su iglesia. ¿Ves cómo aquellos que viven vidas apartadas de Dios, aquella gente que no se congrega, que nunca ora, que no lee la Biblia, que no forma parte de una iglesia, que no se involucra, no está en Cristo? Porque es imposible. No podemos conformarnos con que nuestra familia alguna vez asistió a un evento cristiano. No podemos conformarnos con nosotros mismos en ir de vez en cuando a la iglesia, en leer la Biblia de vez en cuando. Si estás en Cristo, mi amado, tú has entendido quién es Cristo, el Hijo amado del Padre, en quien encontramos la sabiduría, la justificación, la redención, la santificación. Es ahí en Jesús. Nadie puede vencer sus pecados, nadie puede ser perdonado, nadie puede ser justificado, nadie puede comunicarse con el Padre, nadie puede ser bendecido, nadie puede ser restaurado, nadie puede ser consolado, nadie puede recibir todo lo que Dios tiene para nosotros si no está en Jesús. Apartados de Él, nada podemos hacer. Fíjate cómo dice el verso 31. Para que, como está escrito, el que se gloríe en Jesús. Para que tú te des cuenta que Jesús es lo más hermoso y valioso, lo único digno, lo mejor a lo que puede aspirar un ser humano. No es a un gran trabajo, no es a una vida económica solvente, no es a un bonito matrimonio, ni siquiera una familia feliz. Lo mejor a lo que puede aspirar un cristiano es a estar en Cristo. Un ser humano, lo mayor a lo que puede aspirar es a estar en Cristo. Si tú estás escuchando este mensaje, no es casualidad. Dios te está llamando para que tú estés en Cristo. Y si estás en Cristo, que crezcas en Cristo y Cristo crezca en ti. Lo dice el apóstol Pablo, porque ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y vamos a cerrar este mensaje con esta última porción de las Escrituras que ilustra muy bien qué es estar en Cristo y cómo debemos comportarnos aquellos que están en Cristo y qué les va a suceder a quienes no han decidido estar en Cristo. Vamos a regresar al Evangelio de Juan, ahora el capítulo 15. Juan capítulo 15, del verso 5 en adelante. Jesús está poniendo una parábola, una comparación, y él comienza diciendo, vamos a ver desde el verso 1. 15:1, Juan 15:1 en adelante. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí, ¿ves? Nuevamente el prefijo en, que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he dado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Verso 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego que arde. Este mensaje es brutal, es
confrontante, es clarísimo. Jesús nunca tuvo miedo de hablar del cielo y del infierno. Él nos dejó ver las consecuencias que hay en la vida, mis amados, si más personas fueran conscientes de la eternidad, de que esta vida les está costando su eternidad. Yo estoy seguro que se arrepentirían inmediatamente y vendrían a Cristo. Y ojalá, si tú estás escuchando este mensaje y no has venido a los pies de Cristo, hoy te arrepientas y vengas a Jesús. Y si tú estás titubeando, te arrepientas y te aferres a Jesús. ¿Qué nos está diciendo Jesús? Yo soy la vid verdadera. En el Antiguo Testamento, Dios compara al pueblo de Israel, a su pueblo elegido, con una vid. Pero dice que él esperaba que la vid le diera uvas buenas y solamente le daba uvas silvestres. ¿Ves lo que te explicaba al principio? Dios escogió a la humanidad para manifestarse, pero la humanidad falló. Fuimos una vid falsa. Pero entonces Dios envía a Jesucristo, la vid verdadera. Aquel en quien el Padre sí se glorificó, aquel a través del cual el Padre sí se manifestó. Jesús es la imagen de Dios, es la gloria de Dios manifiesta a la humanidad. Y dice Jesús, yo soy la vid y ustedes son ramas. Y así como una rama no puede llevar fruto por sí misma, ustedes tampoco pueden hacerlo. Así es que permanezcan en mí. ¿Qué es lo que nos está diciendo Jesús? Tú tienes que venir a Jesús, acercarte a Él para estar en Jesús, para estar principalmente a través de su palabra. Es lo que nos está diciendo. Fíjate, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y el fruto no se está refiriendo a dinero, a posesiones, sino a un cambio de corazón. Todo aquel que está en Jesús, cualquier persona que llega a Cristo, cualquier persona que lo conoce, tiene como evidencia un cambio en su vida. Empieza a haber transformaciones. Si alguien dice estar en Cristo, pero su vida nunca cambia, si alguien cree estar con Dios, si alguien cree conocer a Jesús, si alguien cree creer en Jesús, pero su vida no está cambiando, no está en Jesús. Es algo artificial. Yo he visto en algunos lados, y de hecho cuando estaba estudiando este tema me puse a buscar videos de cómo se hace para podar las vides, ¿no? Y la vid crece, es un árbol no muy... Ay, perdón, se cayó el celular. Es un árbol no muy grueso, con cierto follaje, y después de la época de la cosecha, lo podan, prácticamente lo dejan pelón. Y en algunas ocasiones le hacen algunas incisiones y le ponen ramitas para que crezcan de ahí nuevas vides y hacen más frondoso el árbol. Aparte de las ramas que ya él tiene, le ponen otras y da más fruto. Pero algunas ramas no prenden. ¿Qué quiere decir esto? No se pegan al árbol. No hay una transmisión de la savia, la vida que hay en el árbol, hacia la rama. Y la rama puede estar ahí pegada, pero esta rama nunca va a dar fruto porque no está circulando a través de ella la sábila, la vida que hay en el árbol. Y es lo que Jesús nos está diciendo. Muchos nos podemos pegar a Jesús. Podemos llegar y parecer que estamos ahí. Pero si la vida de Cristo no está en nosotros, si nosotros no tenemos al Hijo de Dios dentro de nosotros, no vamos a dar fruto, no vamos a cambiar. Nuestra vida no va a ser transformada, no vamos a estar buscando la santificación, la justificación, la sabiduría y la redención, porque eso solo se encuentra en Jesús. Dice, ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. ¿Qué es lo que nos hace nacer de nuevo? ¿Qué es lo que nos conecta con Jesús? Su palabra. Mis amados, cualquier persona, por moral que sea, por íntegra, por buena que sea, tú por religioso que te consideres, si esta palabra no está en ti, tú no estás en Cristo, tú no tienes a Cristo. Y no te estoy condenando, mi amado, te estoy advirtiendo. Deberías de tener miedo. Si tú examinas tu vida y te das cuenta que la palabra de Dios no está en ti, que tú no estás siendo transformado, que no estás teniendo al Hijo, arrepiéntete, no pierdas más tiempo. Decía Pablo, les ruego que se arrepientan. Por favor, no dejes pasar un día más porque te está costando tu eternidad. Te estás dirigiendo una vida de destrucción. Estás perdiendo la vida eterna que hay en Cristo. Y si tú ya estás en Cristo y no estás dando fruto, arrepiéntete. Arrepiéntete y permanece en Jesús. Dice, verso 4, permanezcan en mí.
Esta es tu responsabilidad. Tú tienes que esforzarte por conocer a Jesús, por crecer en Jesús, por menguar para que Él crezca. Tú tienes que crucificar tu carne y tus pasiones. Tú tienes que despojarte del viejo hombre. Mi amado, mi amada, tenemos que dar fruto, tenemos que permanecer en Jesús para tener a Jesús, para crecer en Jesús. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanecen en la vid, así también ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Mi amado, mi amada, si tu vida no está mejorando, si tu vida no está siendo transformando, si no estás viendo una vida de gozo, una vida de paz, una vida de plenitud, no estás siendo transformado. Y fíjate que no dije una vida rica, una vida millonaria, una vida sin enfermedades y sin problemas, porque salud, enfermedad, riqueza, pobreza, tristeza, alegría, son cosas que cambian todo el tiempo y les vienen a todos en esta vida. Pero a pesar de las circunstancias, el que está en Cristo da fruto, crece, madura, se vuelve sabio, se vuelve justo, se vuelve santo, encuentra la paz, encuentra la certeza, vive una vida con plenitud, disfruta cada día, se goza, el gozo del Señor es su fortaleza, se consuela en el Señor, se fortalece en el Señor y recibe el respaldo, la intervención divina, la salvación del Señor. Si tú no ves mucha victoria en tu vida, si no estás viendo oraciones respondidas, si no sientes el respaldo de Dios, si no eres corregido por Dios, si no eres formado por Dios, no estás dando fruto. Tienes que arrepentirte. Tienes que venir a Jesús y permanecer en Jesús y permanecer en su palabra, porque apartados de Él, nada podemos hacer. Nada podemos hacer. Yo lo he comprobado en mi vida. Todo aquello que he intentado hacer o arreglar en mis fuerzas termina siendo un caos, un desastre. Aunque haya tenido las mejores intenciones, aunque haya hecho los mejores planes, es un desastre todo lo que hago yo en mis fuerzas. Pero cuando confío en la buena voluntad de Dios, cuando busco hacer su palabra, mira, las cosas suceden, porque Él las hace. Y hay algo muy triste. Si tú no te acercas a Jesús, si tú no te arrepientes de tu manera de vivir, si no estás buscando tener al Hijo, si no estás entendiendo lo valioso que es Jesús, lo importante que es, y no rindes tu vida a sus pies, llegará un tiempo, mi amado, en que te vas a secar y serás echado fuera de Jesús. Nadie puede permanecer en Jesús a menos que esté en Jesús. Nada artificial permanece. Decía un pastor, hablando un poco sobre esta parábola, que hay una diferencia entre el fruto y el adorno. El fruto es algo que da el árbol y el adorno es algo que ponemos, como el árbol de Navidad. Todas las esferas que le ponemos al árbol y las luces no son del árbol. Y llega un tiempo en donde se las tenemos que quitar y se le caen porque no le pertenecen. Así, hay muchos cristianos que son adornos navideños, que están en Cristo aparentemente, que solamente de dientes para afuera, porque no reciben la palabra para confrontarse, no reciben la palabra para santificarse, no están cambiando, no están buscando más a Dios, no oran, no estudian su palabra, no predican el evangelio, no interceden por sus familiares, no cambian, no luchan con sus pecados. Entonces esos llega un tiempo en donde son cortados y echados fuera. ¿Y sabes cuál es el final? El trágico final de cualquier persona que no está en Cristo, la condenación eterna. Si pudieras entender lo que significa condenación eterna, aunque sea por conveniencia, vendrías a Jesús. Otro pastor muy sabio, usado por Dios, decía: para los cristianos, la tierra, esta vida, es todo el infierno que podremos ver. No vamos a sufrir más de lo que podamos sufrir aquí, para los que somos cristianos, porque en esta vida tenemos el consuelo y la fortaleza de Dios. Y llegando al cielo, no habrá más muerte ni enfermedad, se enjugará toda lágrima, todo será gozo, dicha y plenitud. Ni siquiera necesitaremos un sol porque Jesús alumbrará todo. Pero para un no cristiano, para alguien que no tiene al Hijo, esta tierra, esta vida, será todo el cielo que pueda haber. No va a gozar más de lo que pueda gozar en esta vida. Y en esta vida no hay nada perfecto. No hay felicidad duradera. No hay plenitud real. El dinero no da la felicidad, ni hay dinero que alcance.
La salud es efímera. Las amistades, los amigos, el amor cambia. Estamos celebrando el Día del Amor y la Amistad. Y yo estoy seguro que hay más de un amigo que te traicionó y más de un amor que te rompió el corazón. Si esto es lo máximo a lo que aspiras, qué tristeza, porque la eternidad te espera un tormento eterno. Pero para los que estamos en Cristo, nos espera la vida eterna, que solamente se encuentra en Cristo Jesús. Por eso te digo que es un tema impactante para mí, abrumador. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida eterna. Pero el que tiene al Hijo, la tiene. Qué gran esperanza para todos los que tenemos al Hijo. Y qué tremenda advertencia para quienes no lo tienen. Si Cristo no está en tu vida, arrepiéntete y hoy ven a Él. Y si Cristo está en tu vida, no estás dando fruto, arrepiéntete y acércate más a Él. Permanece en Jesús. Vamos a terminar este tiempo orando, si me lo permites. Amado Dios, esta es la vida eterna. Que te conozcamos a ti y a Jesucristo que enviaste por nosotros. Solo en Cristo hay salvación. Apartados de Él, nada podemos hacer. El que contigo no recoge, desparrama. No hay salvación fuera de Cristo. Por eso hoy queremos pedirte, Padre, que tengas misericordia de nosotros. Que vengas, Señor, y nos tomes. Que no nos dejes estar sin Jesús. Que no nos dejes estar sin Cristo. Espíritu Santo, hoy ponnos en Jesús. Plántanos en Cristo. Somos esos pámpanos que necesitamos la vid. Somos esos pámpanos que se están secando sin Jesús, porque no hay verdadera vida lejos de Jesús. Tráenos a ti, Padre, con tus lazos de amor. Tráenos a ti, Señor, con tu misericordia, y déjanos experimentar tu gloria y tu gracia, tu perdón y tu misericordia, Señor. Llénanos de ti, mi Dios. Llénanos de tu poder. Señor, que tu vida esté en nosotros. Déjanos ser pámpanos pegados a la vid que lleven fruto, mucho fruto. Sabemos, Señor, que el que no tiene al Hijo no tiene la vida eterna, solo le espera una vida de condenación. Padre precioso, hoy te ruego que tú en tu misericordia traigas salvación en este día. Aquellos que no te conocen, aquellos que han estado lejos de ti, aquellos que se han apartado. Padre, ten misericordia y tráelos de vuelta a ti. Aquellos que están confiando en sus obras, en su moralidad o en actos religiosos, convéncelos y llévalos al arrepentimiento. Aquellos que se han enfriado, que se han apartado de la iglesia, que están engañados, creyendo que están en Cristo sin estar en la iglesia. Que entiendan, Señor, que eso es una contradicción, que no se puede estar en Jesús sin pertenecer a su cuerpo, que no podemos ser tuyos, Señor, sin estar en ti, sin amarnos, sin tener comunión con nuestros hermanos. Transfórmanos, Padre, transforma nuestra manera de pensar y de ser. Ayúdanos a vivir para Cristo, a estar en Cristo, a gozarnos en Cristo, porque para eso hemos sido llamados, porque en Cristo es donde hay salvación, es donde hay redención, es donde hay santificación y justificación. La sabiduría proviene de ti, Señor. Todo lo que necesitamos para la vida radica y se encuentra en ti. Nuestra eternidad está en tus manos. Padre precioso, ten misericordia de aquellos que están perdiendo su vida viviendo de forma desordenada, porque les puede costar la eternidad. Ten misericordia de mi familia, ten misericordia de mis amigos, de mis vecinos, ten misericordia de gracia y paz de cada uno de nuestros hermanos. Si hay alguien que se está engañando, si hay alguien que se está apoyando en su propia sabiduría, si hay alguien que no está permaneciendo en la vid, si hay alguien que no tiene a Cristo, sálvalo, Señor, convéncelo, transfórmalo. Y a nosotros, Señor, que hemos estado en la vid, pero que no estamos dando fruto, yo te pido, Señor, que nos podes, que quites todo aquello que te estorba, para que podamos dar fruto,
mucho fruto, fruto en abundancia para que tú seas glorificado. Queremos estar en Cristo, tener al Hijo de Dios y disfrutar que ahí somos más que vencedores. Y disfrutar que somos hechos hijos de Dios, herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Disfrutar, Señor, tus bendiciones y tus misericordias que das en abundancia. Que estamos en Cristo, en tu Hijo amado en el cual hay complacencia, por el cual somos rescatados de la ira venidera, del juicio y de la destrucción, por el cual encontramos misericordia, compasión, perdón, socorro, restauración, consuelo y bendición. Padre hermoso, ayuda a tu iglesia, que no se enfríe, que no se aparte, que todos seamos pámpanos que permanezcan en la vid para que podamos dar fruto. Te lo pido, mi Dios, en tu precioso nombre, Jesús. Amén y amén.